Muy buenas noches. Estamos de regreso en su programa favorito. Eh, ya saben quién soy Jaime Maussan. Estamos en zona cero y les traigo hoy un experimento robado del Área 51. Preséntate, amiguito. Hola, yo soy el experimento del Área 51, muy Robado. feliz de estar aquí. Y bueno, aquí estamos, a sus órdenes, maestro. Pues, el día de hoy vamos a aprender cómo, cómo realizar una radio con papel aluminio, unas ligas para dinero, un patito y una radio. Y un Adelante. litro y un litro de champurrado, Y un litro de muy champurrado, importante. sí. Hay que mantenerse hidratados. No, pues, hoy vamos a hablar de algo de lo que siempre estamos hablando, un tema de la Biblia, ¿cómo no? Porque nosotros somos muy cristianos. Bienvenidos, Sí. gente, bienvenidos a su podcast Mañana, favorito, mañana Burlesque si van a la Nocturno. iglesia y me van a ver barriendo, güey, Sí, esperando a la porque gente. mañana, bueno, los que nos estén escuchando en Spotify, porque ya Mañana es estamos en domingo. Spotify, mañana es domingo, porque estamos transmitiendo esto en directo y nos pueden ver en twitch.tv/Crash with Love. Ese Crash soy with yo, Love, así, Crash con amor, si no saben alemán. Así con que bueno, amor, sí, después de este spam así de feo, ¿qué les parece si empezamos de una vez nuestro sí. tema bonito? Y pues bueno, ¿qué son las reliquias de Jesús? Son objetos que fueron parte de la crucifixión o fueron utilizados durante el proceso de este o al final de este proceso. Tenemos en total, eh, son como unas 11, pero hay algunas que no valen la pena Es mencionarlas. que sí, la verdad, o sea, cuando estábamos investigando, yo me encontré, no 11, pero sí me encontré como 3, 4, que si los Ajá. clavos, que si la lanza, que si la Ujú. corona, que si la madera, bueno, la cruz, ¿no? O sea, la madera de la cruz. Y de repente, antes de empezar, Jaime me dice, güey, hasta el piso en el que en el que fue juzgado Jesús, yo no mames, o sea, ¿quién conserva esa madre, güey? O sea, el piso en el donde fue juzgado Jesús, No, no, la déjate, piedra. déjate Ajá. que alguien lo conservó. ¿A quién se le pasó por la mente decir, oye, ¿será que eso tenga valor algún día? Mm, me lo voy a llevar. Pues tendrá valor, pero miles y miles de años después. O sea, ¿estás de acuerdo que si ese güey lo guardaba, pues en su momento no iba a adquirir ningún valor? ¿No? Porque los años posteriores a la muerte de Jesús fue Ujú. de pues persecución a todos los que eran cristianos, güey. O sea, todos los que seguían las enseñanzas de Jesús. Sí, Entonces, pero esa. por ejemplo, haz de cuenta, en ese tiempo, pues él todavía no tenía, digamos, la presencia que tiene ahora, ¿no? Pero Claro. imagínate la donita ahí viendo todo, ¿no? Viendo el piso todo ensangrentado y le dice a su hijito, Juanito, Juanito, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Ves esa losa de allá? Sí, mamá, ¿qué pasó? Pero mamá tiene, tráetela, mamá tiene sangre, tráetela, hombre. Mamá y COVID, no mames. ¿De qué hablas, Juanito? Ay, mamá, soy un viajero en el tiempo, perdón. Ay, ay, no, hijo, todavía que no hablas en hebreo. Que de hecho no te estoy entendiendo. Ya nos vemos a la verga. Pues tú llévate ese piso, Bueno, esos hijo. eran en esencia, esas son las reliquias de Jesús. Todo lo que Sí, estaba relacionado al día en que lo crucificaron. Y supuestamente estas madres tienen poderes. Te supuestamente. conceden. Ajá, o sea, cada cosa tiene como que un propósito. Y está muy interesante. No estamos diciendo, o sea, de antemano, te estamos diciendo que creemos en estas cosas, que de verdad existen estas cosas. O sea, aquí nosotros lo que estamos haciendo es que les estamos exponiendo en En esta nuestra diapositiva. exposición de la escuela. Somos el Ajá. equipo 2 y Les venimos a vamos hablar a de decir de Jesús. SD. No, pues les vamos a platicar de lo que hemos encontrado. Y bueno, a nosotros como nos mama conspirar, Así es. lo vamos a hacer. Así que de Vamos a, una vamos vez, a chismear como señoras ahorita con un cafecito y ya. Simón, ándale. No, pero o sea, imagínate, son como 11 reliquias, a lo mejor. Chance, luego 3 días después salen otras 15.
Si ves No que mames. un día estábamos hablando, no sé de qué tema, y justamente esa misma semana explotó algo relacionado con ese tema. No recuerdo de qué era. Mm, No, fue lo de este vato, tu amiguísimo, ¿cómo se llama? El Jeffrey. el compadre Jeffrey, con el que saliste a tomar café ese día acá en el malecón. Ajá, el que te invitaba a las pizzas luego, luego. Ándale, ese vato. No, sí, güey. No, Porque hombre. luego pasaban esas cosas medias turbias, medias raras. No, pero imagínate, son como 11 reliquias a lo mucho. ¿Qué pasará si las juntas todas, güey? No mames. Armas, armas, un Exodia. No, pero fíjate, eh, siguiendo un poco en la broma, pero un poquito más serio, te das cuenta que estas reliquias son motivo para una historia así bien imaginada, tipo cómic de acción. De hecho, es que sí las hay. O sea, Ujú, ese pedo de las reliquias y todo lo que conlleva al misticismo que rodea el cristianismo, Jesús y sus milagros y todo eso, pues siempre se ven reflejados en la cultura popular, güey. Por mm, ejemplo, el que todo el mundo conoce, el Código Da Vinci, ¿no? Que ujú. supuestamente este vato dejaba como que pistas de que San Pedro era un conejo. No, pero, o sea, siempre están como que pues esos chismecitos que salen, ¿no? De que, Ajá, de que, oye, si juntas esto es con que esto, ajá, aquí ve, el autor nos está queriendo decir algo. Mira, es un conejo. tiene dientes muy salidos. No, pero por ejemplo, un ejemplo de estas historias que se pueden formar con las reliquias es la saga de Assassin's Creed. Ya ves los frutos del Edén Ajá, y el güey, Santo Grial, o ¿cómo se llama? El manto sagrado, el sudario. el sudario. O sea, hasta la sábana con la que envolvieron a Cristo, que también vamos a hablar de eso. Así es, Pero, bueno, yo siento que ya estamos divagando mucho. ¿De qué tal si pasamos a la primera reliquia así del es. Jesús, el Chuchito? Y la primera reliquia, esto no tiene un orden específico, es la verdadera cruz. Esta cruz es donde se crucificó a Jesús. Lo A que, variar. ajá, lo que hizo la iglesia fue tomar pedazos de esta madera y exhibirla como un objeto, digamos, digamos un objeto muy especial. ¿En qué motivo? De que esta cruz era la que contenía pues todos los errores de la humanidad, por así decirlo. Hace cuenta que estos pedazos fueron examinados y muchos científicos dicen que no son la madera real. Otros dicen que solo son un pedazo de madera que nomás pusieron y ya. No nos vamos a mantener lejos de esas opiniones. Es que se Ah, supone, bueno, perdón, continúa. bueno, para terminar, la parte más importante están en Roma, pero estas partes contienen una inscripción que no sé si muchos la han visto, que es la de INRI. Sí, sí lo ubicas, ¿no? Claro, la que tiene hasta arriba. Esa mera. Y eso es lo que hace que mucha gente piense, no, pues sí es la de verdad. Pero quién sabe, chao. Es que se supone, o sea, Mm, retomando un poco de la historia, o sea, cuando sentenciaron a Jesús a crucifixión, pues bueno, allá en aquel entonces, pues crucificaban a la gente porque era una manera, pues, de decirles a la gente, pues, todo el mundo que se crea muy chingón o sea, ande proclamando el Mesías va a acabar así, ¿no? prácticamente la historia de ambos. Se supone que la cruz en ese entonces era un símbolo de vergüenza, era un símbolo este, de, de de los cobardes, o sea, de la gente deshonrosa. Y fíjate cómo son las cosas, cómo es el ser humano. Mm, Ahorita ese símbolo que era representaba eso, la cobardía, la gente mala,
pues ahora es el símbolo de toda una religión, y no cualquier religión, una de las religiones más grandes de nuestros tiempos, que tiene mucho de feligreses. Ujú, Y todo este misticismo, toda esta importancia que les platicamos nosotros, pues tiene su historia. Cuando ya fue crucificado, supuestamente ordenaron enterrar de esa cruz en el mismo lugar donde murió Jesús, ahí en el Calvario. ujú, Después, después de la persecución de los cristianos en Roma y después de que el cristianismo empezara a tomar ya un renombre, el emperador Adriano, el emperador de Roma en aquel entonces, ujú, estaba como que mandando una reconstrucción de lo que era Jerusalén, y ahí fue donde se erigió lo que vino a llamarse tengo aquí el nombre, Aelia Capitolina, o ujú. sea, la colonia capitolina, que era una ciudad construida para ser ocupada como colonia sobre la cruz donde estaba Jesucristo, o sea, donde estaba crucificado Jesús. Se supone que la cruz la llevaron a alguna parte de Gólgota, la desenterraron Ujú, y se la llevaron. Ofrecieron ahora sí que como tipos de ofrendas y para venerarlo, y posteriormente sobre el Calvario se construyó un templo a la diosa Venus, que era una diosa pues vamos a ponerle este nombre, pagana, y se le había puesto eso. ujú. Entonces como que esa imagen se iba pues perdiendo poco a poco, y lo último que nos queda de las memorias de Constantino era de que la cruz había sido dividida, cortada en pedazos, incluso en pequeños pedazos, o sea, trozos, porque no mames, o sea, llevar toda una cruz, pues, pues no, güey, o sea, no es como que, huevo, la voy a guardar aquí en mi cuarto, pues no. Entonces, como que fue cortada y Ajá. repartida en varios lados. Entonces, la cruz no está completa, o sea, son pedazos de ella. Y probablemente algunos sigan enterrados o perdidos o debajo de templos o de ciudades enteras. Ujú. Esa es la cosa, que siempre estaba como que esa duda de que no será que, a ver, la gente decía, pues es que este es el pedazo de la cruz de Cristo, un pedazo. Entonces, eso le daba a la gente, pues, valor, les daba como que, pues, esperanza. De hecho, un dato ahí medio raro que leí. Se Ujú, supone que una ciudad, no sé si era Jerusalén, pero era una ciudad cristiana en aquel entonces, estaba siendo invadida por los musulmanes. Allá te estoy hablando de la época de las cruzadas, ¿no? Cuando querían tomar Ciudad Santa. ujú. Tengo entendido que la gente ya estaba perdiendo la esperanza, los cristianos estaban perdiendo todo tipo de esperanza ya. O sea, ya vienen los moros, nos van a matar, güey. Y Ujú. en eso que un de monje, un cristiano devoto, pues supuestamente se metió debajo de una iglesia a esconderse y dice que encontró un pedazo de la madera de Cristo. Y salió así a la calle a decir que Cristo está con nosotros, esta es la madera de Dios y que no sé qué, o sea, esta es una parte de la cruz de Cristo. Ujú. Y pues la gente empezó a tomar valor. O sea, fíjate cómo son las cosas, cómo un pedazo de madera puede influenciar mucho en la vida de las personas. Ajá. Era un momento en el que se les daba pues esperanza, o sea, iban a morir, sí o sí. Pero, Es que bien ajá, aplica el de que la fe mueve montañas, güey. si tuvieras fe como un granito de Es que tú le mostaza. das a la gente algo en que confiar, o sea, un motivo para confiar, para que ellos se sientan bien y Ajá, puedes para que lograr lo estén que sea. tranquilos. Pero bueno, sí, prosigue. Y entonces, Mm, pues mucha gente, pues como que desde mi perspectiva, para mí que la gente aprovechaba esas cosas para sacarle lo mejor posible. Pues la misma palabra lo dice, aprovecharse. Entonces, si tú a este trozo de madera que en realidad es del carpintero al que le robaste y después mataste, dices que es un pedazo de la cruz de Jesús
y tú eres, digamos que una persona, pues, de renombre, respetada por la comunidad, pues te va a creer. Y más en aquel entonces que no había como que tanta cultura. O sea, la gente se dejaba llevar mucho por lo que decían los sacerdotes, no había tanta ciencia, por así decirlo. No, o sea, si te decían que esto era eso, ellos creían. Ujú. Entonces, en mi opinión, si Jesús en verdad existió, que yo creo que sí, Jesús sí existió, pero no creo que él tenga poderes o algo así. Y sí fue crucificado, yo creo que de plano esa madera ya se perdió. O sea, no es posible que algo así dure tanto tiempo. O Pero sea, después de es que haberlo también leído, las ajá, tiene guardadas en contenedores, güey. O sea, es que aún así se me hace están selladas al complicado. vacío. Es que, o sea, ajá, estarán selladas al vacío, pero estamos de acuerdo que eso no fue hace miles de años. O sea, fue relativamente, y quiero dejar en claro eso, fue relativamente reciente. O sea, ¿cuántos años, cuántas guerras no habrá pasado esos trocitos de madera? Sí. Es que, Entonces, por o sea, ejemplo, un pequeño spoiler. También hubo suposiciones de una reliquia, la cual también estuvo involucrada en una guerra. Y pues, haz de cuenta que a partir de eso, ya no se sabe nada de esa reliquia. O bueno, no hay, digamos, un seguimiento. O ve, por pero bueno, ejemplo, algo localito, ¿no? El penacho de Montezuma, que por pero ese lo azar, tienen los güeros, ¿no? ajá, pero por azares del destino acabó ahí. Y si lo queremos de vuelta es así como que, uy, chavo, es que sí te lo puedo dar, pero si lo muevo de aquí, se va a romper. Ya sé, güey, es como de que chale, güey. Tenemos- Chale. Ajá, y es que también tienes razón, o sea, no es posible que algo se pueda quedar tanto tiempo guardado sin que sufra daños, güey. Más que nada por el deterioro. Exactamente. Ujú. Pero bueno, algo más de las partes de la madera de la cruz que tengas. Yo estoy bien. Ok. ¿Qué te parece si pasamos a la next one, a la siguiente reliquia de Adelante, adelante. Jesús? De Jesus. La poderosa y la única. ¿La dices tú o la digo yo? Adelante, adelante, date. Las sábanas, gente. La La sábana Flavor con la Stone, ¿cómo no? que, Patrocinador oficial. la sábana con la que envolvieron a Jesús cuando falleció. Estoy hablando de el sudario de Turín. Ese mero. Pues bueno, cuando mataron a Jesús, de la forma más inhumana posible, güey, ¿nunca te has puesto a pensarla? O sea, yo sé que Mm, hay gente que ha muerto de peor manera y más en la Inquisición, pero, ajá. mames, o sea, morir crucificado, güey. O sea, es una muerte bien fea, güey, o sea, muy terrible, es un sufrimiento indescriptible. No No, no mames, o fue el sea, primero, está güey. claro. No, yo sé que no fue el primero, o sea, esa práctica se viene dando desde, Sí. pero aún así, güey, o sea, la crueldad, la necesidad de ver dolor, o sea, de ver a alguien sufrir así, o sea, no sé, güey, está muy cabrón, o sea, si Es en que, verdad Jesús existió y murió de esa manera, pues la neta, qué culero, güey. es que eran otros tiempos, chavo. Sí, o sea, yo sé que estoy juzgándolo con lentes de esta época, pero Ujú. yo creo que incluso ellos estando en su época sabían lo aberrante que era ver esa imagen. O Sí. sea, de que, claro, o sea, pero bueno, O sea, ten en cuenta también que él en sí tuvo una de las más normales de ese tipo. Porque también hubo otro vato que lo crucificaron, pero en una cruz invertida, güey. creo que era Pedro, Ese creo. mero. El Pedro, sí. Ay, mal, primer papa y crucificado al revés. Ujú. ¿Cuántos papas habríamos de haber crucificado al revés, güey? No, No es y cierto, saliendo Twitch, un no es poco del cierto. tema, fíjate que también hubo.
sí ves que hubo otros santos, ¿no? Que fueron parte de la historia. Hubo uno al que su lengua es una reliquia, que es la lengua de San Antonio. Haz de cuenta que este es el santo al que todos ponen de cabeza, ¿no? Que si Ah, quieres algo, la ponlo a San morra. Antonio. ¿Ah? Güey, yo tengo una historia con esa madre. Adelante, adelante. Haz de cuenta que agarré uno, la volteé y tuve novia. Ah, no es cierto. No, Uy. estaba en secundaria, güey, y Ajá. llegué a la casa de un amigo y este güey tenía una hermana. Mm. Entonces, ajá, pero su hermana pues era mayor. Creo que en ese entonces ella iba Ujú. ya en prepa, pasando la universidad y así, ¿no? O sea, estaba ya grande ella. Sí. Entonces, una ocasión que yo me quedé con él, estábamos jugando el Xbox y nos faltaba un control Ujú. y me dice este güey, es que creo que el control lo tiene mi hermana porque ella me lo quita porque no le gusta que yo juegue, pero pues nada más me quita uno, no sabe que tengo el otro. Ajá. Entonces me dice, güey, ve al cuarto de ella y agárralo, ahí debe de estar. Entonces yo entro a su cuarto, güey, y veo que pues ahí pues lo normal, ¿no? Pero había un altar, güey. Ajá. Y hace cuenta que había un santito que estaba de cabeza, güey. Ajá. Yo no sabía que era eso. Y habían velas y había una foto de un güey y no sé. Estaba muy raro. Había la foto de un güey y yo estaba pensando, no, pues ha de ser algún familiar que se les murió. Y Ajá. ya agarré el control, me regresé y dije, pues, santito volteado. Su hermana está loca. El santo va así. Ajá. Y lo Y voy yo acomodé. y lo volteo. Y yo voy yo y lo volteo. Ay, no. Qué, Así por mis... qué descuidada esta gente. Y ya, güey, me voy con mi compa, juego, ya, luego me voy a mi casa. Ajá. Y de ya tiempo después, mucho tiempo después, escucho que andaban hablando de esas costumbres de que no, y este santito si lo volteas te consiguen novia. Yo, a ver, ¿cómo? ¿Qué? No, pues es que este santito si tú lo volteas se supone que te consigue una pareja, una novia. Yo, Ajá. no mames, y yo me acordé y dije, no mames. Y me acordé de mi compa y y hablé con él y le dije, güey, ¿tu hermana tiene novio? Me dijo, Ajá. sí, güey. Y yo, no mames. No te sabría decir si es el mismo vato, el de la foto, Ajá. porque la neta no me acuerdo. Pero hasta la fecha sé que todavía andan. Ujú. O sea, todavía ese vato que de aquella ocasión todavía andan. O sea, no han terminado ni nada. Creo que hasta O se sea que no casaron. interferiste, güey. Sí alcanzó a hacer su chamba. Sí, güey. Y yo así de, no mames, o sea, ¿cómo va a ser posible? Ay, güey. No, Pero bueno, hombre. Pero bueno, para los, ajá, sí, sí, sí. para los que son de otros países, pues, si Mm. ustedes van a la casa de un mexicano y Y ven ven que un tiene un santito. santito volteado, no lo volteen, No le muevan. no le muevan. O sea, yo a lo mejor ese güey ya había hecho la chamba y ya estaba volteado. Ajá, De ya, ya andaba descansando, ya andaba. ajá, igual y fue Diosito que dijo, ya, desvoltealo, pobrecito, güey, ya. No mames, güey. A lo mejor el santito se manifestó, güey, y fue el que le dijo a tu Él puso amigo el control en el cuarto, güey. le dijo a tu amigo, oye, tira paro para que me voltee. No, pero No, estuvo hombre. muy cabrón, güey. Pero, o sea, digo, no, por pura curiosidad. Entonces, si volteas al santito con la foto de una persona es para conseguirlo, ¿no? Pues no sé si es con la foto. A Mm. mí nada más, o sea, ahí cuando me lo contaron me dijeron, güey, es que nada más tienes que voltearlo y ya te paras enfrente de él y le dices que Ajá. pues es esta persona a la que quiero. Y ya. Oh. Pero pues no sé, igual la banda pues ya ves cómo es, ¿no? O sea, le pone fotos, le escribe su nombre en papel y ahí lo pone y, o sea, cosas así, ¿no? Ujú. Como para que no se equivoque. Es este, güey. Para que lo ubique. Le pone Pedro. No, hombre. Juan.
A la verga, el santo así de no mames, güey. O sea, ¿cómo José. les encanta como chico acomplejarme la chamba, güey? O sea, Y ahí ves a el santito así con una ruleta con todos los Josés del mundo. Bueno, chao. pero bueno, continuemos. No, nomás por pura curiosidad, por un amigo. ¿Será cierto? Para ir cotizando un San Antonio, ¿no? Digo, nomás por fines científicos. No, pero bueno, volvamos al sudario. Ajá. ¿Cómo nos vamos para las ramas? Venga. Síguele, síguele. Cuando Jesús falleció, Sí. lo envolvieron en una sábana, una tela de lino, que muchos creen que esa fue la que se utilizó cuando pusieron a Jesús en el Santo Sepulcro. Que el sepulcro es otra reliquia, güey. Más que una reliquia, un lugar sagrado. Algunas personas consideran que esta es una de las reliquias más importantes de la cristiandad porque es la que llevó el cuerpo de Cristo hasta su resurrección. O sea, así de santo y sagrado es. Supuestamente ese sudario se conserva actualmente en la Catedral de Turín, Ujú. Italia. Por si no han ido, yo voy cada fin de semana. No mames, Ahí a aquí sí. platicar con el Papa. A huevo así y le digo, ¿qué pedo con el sudario? Aquí está, carnal, te lo presto, es que lo hace frío. A la verga. Con Una de esto las me tapo. características fíjate, es solo una tela, un pedazo de tela así de parisina que mide 4 metros Ujú. de largo y 1 metro de ancho. Una sábana, güey, una sabanita. Aparte tiene una tira de 8 centímetros que denota que estaba cosida a lo largo, o sea que no era mucho, o sea, solo son 8 centímetros. Ajá. Pero dice, según la Biblia, según Juan 26,7, abran su Biblia por favor, muchachos. El cuerpo de Jesús no fue envuelto en una sola pieza de lino, sino en varias tilas de tela. De hecho, su cabeza estaba envuelta con otra tela. La Biblia dice que después de la resurrección, uno de sus apóstoles entró a la tumba vacía y vio las vendas echadas. Ujú. También encontró lo que era el paño con el que se había estado. Ya ves que cuando murió le pusieron como que una sabanita encima de su cabeza, Ujú. encima de la piedra, o sea, pues la pusieron ahí pues para que, pues, según para que estuviera cómodo, ¿no? Ujú. Y, o sea, el paño que estaba ahí sobre la cabeza ahí seguía y no estaba echado en las vendas, sino aparte. O sea, es como si alguien lo hubiera quitado, pero parecía que realmente ese güey se había levantado y se fue. O sea, no parecía como robado, sino como que Que se lo quitó de encima y simplemente, ya. ajá, güey. Entonces, no sé, estaba muy raro. ¿Y quién fue el que se lo llevó? Es lo que no sé, güey. No, pero Porque, es que me mencionaste a uno que entró a la tumba vacía y vio los vendajes. lo vio uno de sus Ajá, apóstoles. Fueron ajá. estos, ¿cómo se llamaban estos güeyes que entraron? O sea, porque cuando uno fallecía, Asalta tumbas. este, no, o sea, cuando, uno moría, Ujú. pues no solamente te dejaban ahí y ya. O sea, Jesús, a veces lo visitaban pues para limpiar el lugar, vamos a limpiar el cuerpo, vamos a barrerle aquí, ¿no? O sea, pues, Ujú. o sea, eso es algo muy normal, incluso lo hacemos actualmente, o sea, cuando se te Sí. muere un familiar, pues tú vas allá, que si a limpiarle esto, a cambiarle el agua. Entonces, simplemente fueron pues porque le tenían mucho respeto a él, Ujú. y Y ya, se pero encontraron que no había realmente nada. no había nada, según yo fue Pedro y Andrés, según yo. Ujú. Pedro y Andrés fueron a ver y no había. El señor no estaba. Fíjate que me Este acordé sudario, de un documental en Discovery. Era cuando pues yo estaba morrito, ¿no? Hubo un especial de Pascua que fue que también pasaron en MTV
lo de que San Pedro era un conejo en South Park. Pero en el de Discovery hubo una supuesta una investigación donde veían que, pues eso, ¿no? El sudario, que si la lanza, etcétera, etcétera. Y muchos decían que una de las teorías era de que no había revivido, sino que sus mismos eh, discípulos fueron a la tumba y se lo llevaron para enterrarlo en otro lugar, donde él estaba, donde tenía su iglesia, pues. ¿Mm? Ujú. Y pues es lo que, o sea, me acordé nada más, porque también puede ser algo que pasó, ¿no? Como tú dices, el Pues, otro vato ajá. llegó, quiso pues hacerlo de limpiar todo y ve todo tirado y dijeron, no, pues se fue. Y en realidad pudo pasar esto, de que vinieron otras personas antes y pues, ¿Se lo llevaron? ajá. Mira, supuestamente el sudario, o sea, si ustedes buscan imágenes del sudario, van a encontrar bueno, la sábana, ¿no? La tira de tela. Pero esa representa unas manchas, unas manchitas que son tipo marcas de sangre de un cuerpo sin lavar. Ujú, Según lo que dice la Biblia, esto es muy importante lo que estoy diciendo, de un cuerpo sin lavar, con manchas de sangre. La Biblia dice que cuando Jesús murió, sus discípulos, los apóstoles, prepararon el cuerpo para el entierro según la costumbre de los judíos. ujú, ¿Cuál era esa costumbre? Lavar el cuerpo, ponerle aceites, especias, todo lo necesario para que el cuerpo pues no apeste, ¿no? O sea, ujú. todo lo que implica. Por lo tanto, podemos concluir que los discípulos de Jesús sí lavaron el cuerpo, si tomamos en cuenta lo que dice la Biblia como cierto, pues sí lo lavaron, sí lo envolvieron en telas limpias. Pero el sudario muestra marcas de sangre, marcas de algo que recubría que estaba sucio. Ujú, Y tengamos en cuenta esto, un cuerpo que estaba pues limpio, que estaba lleno de aceites, especias, todo lo necesario ya lavado, pues no se ensucia en 3 días. sí. O sea, agarra polvito, pero no se ensucia así bastante. Ujú, Y, y el sudario muestra que tiene sangre y que había suciedad sí. en ese cuerpo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al sudario? ¿Al sudario que supuestamente ahí tenía Jesús? ¿O lo que dice la Biblia? Que supuestamente sí tuvieron cuidado, lo bañaron, lo limpiaron. Y si hubiese una posibilidad de que se ensuciara, yo creo que 3 días no alcance el cuerpo para tanta suciedad, ¿sabes? ¿Por qué digo 3 días? Porque supuestamente a los 3 días ese güey resucitó. Ujú. Entonces, no sé. No sé qué piensas tú. Pues te digo, yo estoy así como que entre sí, ¿no? Porque como te digo, también pudo haber sido de que, ay, se lo llevaron sus discípulos, ¿no? De que, ay, sí, sí revivió. Pero fíjate, volviendo al sudario, hay una historia parecida que es la del velo de Verónica. Que no sé si tengas que comentar algo más del sudario. Bueno, nada más una cosa más. Tú date. El sudario mostraba levemente la imagen de un cuerpo de un varón, de frente y de espalda. Es decir, se ve la cara y se le ve la espalda. Es Ajá. como si, no sé si ustedes recuerdan, bueno, a los que llevaron catecismo y todo ese pedo, pues recordarán que cuando Jesús estaba, pues, recorriendo la ciudad con la cruz, hubo una mujer que le limpió la cara y que supuestamente el, el paño con el que le había limpiado la cara a Jesús se había marcado la cara de él. En O efecto, sea, el velo de Verónica. así como tal, pero en el sudario. Ajá. Así se veía la cara, la cabeza, la frente, la espalda Y los de un brazos. hombre. Ujú. Y ahí se le veía. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Los discípulos hablaron sobre la muerte de Jesús
sobre la tumba que estaba vacía y el testimonio de las mujeres que habían tenido una especie de visión de unos ángeles que dijeron que él estaba vivo. Si el sudario hubiera estado en la tumba de Jesús, sin duda sus discípulos habrían hablado de eso y de las marcas en la tela, Ujú. pero en la Biblia, que te la acabo de citar, no dice nada sobre una conversación o una mención sobre eso. O sea, porque a ver, si vas a la tumba de Jesús, tú apóstol, vas a la tumba de Jesús, ves que no está, y empiezas a ver las sábanas, pues te percatas al momento de esa imagen, o sea, de que, ay, cabrón, o sea, aquí en la sábana en que lo envolvimos, aquí se le ve la cara, se le ve el rostro, entonces sí lo mencionas. Entonces, algo así de importante no suele omitirse en un relato como lo es en la Biblia. Entonces, a lo mejor no es, pero siempre existe la posibilidad de que sí sea, porque estamos contraponiendo el sudario, tal cual como está, con lo que dice la Biblia. Ahora, antes de pasarnos al velo de Verónica, unos fun facts. El sudario de Turín, no es no lo veneran, porque supuestamente Jesús les había dicho a todos que Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. O sea que para adorar a Dios no hace falta utilizar reliquias o iconos religiosos. Y de hecho está prohibido, porque supuestamente los 10 mandamientos dicen que, bueno, como lo dice la Biblia también para los cristianos, te guárdese a los ídolos. O sea, no idolatrar cosas, no idolatrar cosillas relacionadas como por ejemplo son las reliquias. O sea, se les debe no venerar ni nada de eso, sino como que está prohibido. Pero pues ya ves que esas cosas se resguardan y les tienen pues como que un valor de conexión, yo le diría, un valor de conexión y que como que le da prestigio a la creencia. Pero bueno, ese es el fun fact. Pero bueno, pasando otra vez al velo de Verónica, haz de cuenta que esta es la misma historia. Verónica fue una mujer que durante la crucifixión, pues le dio un paño a Jesús para que éste se pudiera secar la cara, ya que estaba todo ensangrentado, ¿no? Si ves que antes de que en sí lo crucificaran, lo pusieron contra una pared y le empezaron a dar de latigazos y luego le pusieron la corona de espinas. Ajá. Al momento de que ella está arrastrando la cruz, es cuando Verónica le da su velo y él se limpia su cara en él. En el velo se quedó fijada la imagen de el rostro de Jesús. Hace cuenta que actualmente salieron como 20.000 velos de Verónica, pero la más reverenciada es el que está en la Basílica de San Pedro en Roma, Italia. Ya sabes, donde nos llegó Francisco el otro día. Ándale, Francisco, qué buena onda ese güey. Bien buena onda el Pancho. Pero esta es otra historia igual que la del manto de Turín. Y me parece que hay otro manto que es el sudario de Oviedo. Esta es una tela también manchada. ¿Otro? Que, ajá, sí, haz de cuenta que esta fue con la que envolvieron alrededor de la cabeza de Jesús después de su muerte. Según el Evangelio de Juan, el 20, versículos 6 y 7. Este sudario, pues ya sabes, está sucio, arrugado, tiene sus manchas. Y supuestamente estas manchas están simétricamente formando la imagen de la cara, ¿no? O sea, no es tanto como se ve en el sudario de Turing, que sí se alcanza a ver pues un rostro, ¿no? Y pues esto, o sea, digamos, son tres pedazos de tela que comparten una misma historia.
Pues Pero, no pero, sé qué pensar. pero Bueno, así, ajá. o sea, ¿tú has visto imágenes de el sudario de Turing? Pues es el de que te estaba hablando. O Ajá, pero sea, ¿has visto las imágenes de que cuando los ponen en colores negativos, cómo se ajá, aparece el sí, rostro? como black, ajá. Sí, se ve que hasta se ve la barba, o sea, no mames. Ajá, y eso es lo que a mí me saca de onda, porque, o sea, yo, por ejemplo, yo me he puesto, digamos, una tela o algo así, digamos, que estoy sucio de toda la cara y me la pongo. Digamos, tengo pintura en la cara, ¿no? En toda la cara. Y si me pongo la tela, no se me va a reflejar, pues, ni un bigote, ni una barba, sino nomás el contorno de la cara. Pero Ya si ves estas ajá. imágenes, se puede ver hasta la profundidad de los párpados, se puede ver uno que otro rizo de los cabellos, se pueden ver las cejas. Hasta los cabellos, güey. Es que es como un dibujo eso. O sea, Ajá. está muy raro. Y lo que me llama más la atención, güey, mm, es como esa. ¿Cómo te diré, güey? O sea, parece como si estuviera ya hasta dibujado. Ajá, o sea, si ubicas cuando pones una moneda abajo de una Ajá, hoja de papel y le empiezas a pasar un lápiz. ándale, Pues así, así. Sí, es que pero tiene esa como que imagen, pero pues. o no sé, ¿tú Dame. qué opinas? Tú que estudiaste en escuela católica. Pues, no sé, es como. Me cuesta mucho creer eso porque. O sea, ni daba tiempo para que eso sucediera. O sea, porque estamos hablando de suciedad y así. Y aparte, tengo entendido que cuando estaban pues crucificando a Jesús o estaba cargando la cruz, le habían golpeado tanto la cara que ya la tenía desfigurada. O sea, ya no tenía un rostro humano. O sea, o sea, ¿cómo te explico? Mm, Las facciones de su cara ya no estaban pues normales, ya estaban todas desfiguradas de tanto golpe y azotazo que le daban. Entonces que la imagen, o sea, tú ves la imagen así toda perfecta, toda bien hecha, es como de que, no sé, pues sí era chido, sí, sí tenía poder. pues sí, ¿no? Oye, pero divagando un poco, en Israel, según yo tengo entendido, que es donde habitaba Jesús, no sé si estoy mal. Jerusalén, Por eso, pero actualmente es Israel, ¿no? maldito sea el Estado de Israel. O es que ahorita no se sabe si es Palestina o Israel, es un desmadre Bueno, allá. Bueno, allá, en donde hay guerra y muerte. según tengo entendido, los de allá, su etnia es, digamos, morena, una tez morena o moreno un poquito oscuro. ¿Mm? ¿O no? Sí, o sea, sí, sí, definitivamente. Allá es lo que más abunda. No hay, o sea, sí hay güeros, pero hay más gente que es morena, gente bronce, como nosotros. Pero sí, pues y viéndolo desde esa perspectiva, ahorita que tocas ese Ajá. tema, pues sí está raro que a Jesús lo pinten como de color blanco, porque Ajá, es a lo que iba. en realidad ese güey debió haber sido moreno. Pero ajá, continúa. No, es a lo que iba precisamente, porque, o sea, todas las imágenes son Jesús blanco, cabello liso, digamos, una cara puntiaguda. Pero el otro día andaba curioseando y vi un video donde un curioso también se pone a hacer una recreación de cómo sería Jesús en base a los habitantes de Jerusalén, pues. Y pues nada que ver, Ya, güey, o sea, la representación, haz de cuenta que se muestra un Jesús de tez un poco oscura, morena, un cabello ni muy rizado ni muy liso, digamos, un cabello chino, como se conoce, ¿no? Una ya. cara redonda, una nariz grande, una barba tupida pero sin forma, o sea, no lisa y perfecta como se ven las imágenes. Y pues una persona normal, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, ah, pues, ese vato me puede asustar en cualquier momento. Es un perro.
Hombre, yo si te veo, ya te desconozco, carnal. Te desconozco. A partir de las 10 de la noche ya. Ya, ya nadie es amigo. No, pero ¿por qué se hizo eso, Fer? ¿No sabes? La verdad no lo sé, sinceramente. Ok. Pero, o sea, tengo entendido, no te puedo dar todo el contexto. Ujú, Tengo una noción. A Jesús como tal era un carpintero. ujú. Era alguien de la clase baja, que es que habían clases en ese entonces. Sí. Jesús tenía más oportunidades, no tenía muchas oportunidades más que aspirar a ser carpintero y que le fuera bien. Y ya, vivir tranquilo. Ujú. Que pague sus impuestos y fiel al César y a su religión, los judíos, la judía. Entonces, cuando llega eh, su revelación ante Dios, todo eso, este, se le pone igual como una persona humilde, una persona pues del pueblo, por si lo quieres ver de esa manera. Cuando muere, cuando ya pasa la persecución de los cristianos y ahora el cristianismo es algo importante, es algo relevante en estos tiempos ya medievales, pues para consolidarse ellos como emperadores, como reyes absolutos, pues podrían usar al cristianismo, a la imagen de Cristo, para propagar su status quo, por así decirlo. Entonces, no te convenía como emperador mostrar a un Dios, a un Cristo pobre, a un Cristo humilde. Te conviene poner a un Cristo con corona, vestidos con ropajes carísimos, rodeado de oro, con ángeles, en palacios enormes. Y pues eventualmente pues lo haces más güerito, porque No, y pues es lo también que con se nota, un porte de esos que tú lo ves y dices, ah, de vencedor, así, ajá, ajá, de un que dios en muy cualquier lugar se para y todo el mundo lo voltea a ver. claro. Entonces es enaltecer el nombre de Cristo. Y si tú te pones al lado de ese Cristo, la gente va a decir, bueno, en aquel entonces la gente va a pensar, güey, pues este es el chido, o sea, este es el con el que nos tenemos que ir. En hebreo. En hebreo. No sé hebreo, banda. Pero Pe- según yo, esa es como que la explicación de lo que yo entendí cuando estaba estudiando Ujú. toda la historia. Eso fue lo que yo entendí de que a Jesús lo hicieron blanco no por racismo, sino por de una Por necesidad de marketing, presentar una imagen güey. vencedora. Era marketing, Marketing. era marketing de aquellos tiempos. No, güey, pues fíjate, incluso las vidreras, o sea, tú ves las vidreras estas que hay en las iglesias donde muestran colores bonitos y así. Esa Ujú. madre era marketing porque la gente veía eso y pensaban que ahí estaba Dios. Porque nosotros lo vemos actualmente y pues, un pinche vidrio ahí, pero en aquel entonces era literalmente ver a Dios. Entonces ver una imagen de un Cristo, de un Dios lleno de oro, coronado como un rey. Siendo sinceros, Jesús nunca fue un rey, no fue un rey Sí, nunca. fue el rey de los judíos. Y Y vea cómo lo dejaron. Realmente no fue ni rey de los judíos, güey. El mm, verdadero rey de los judíos era el César. Pero o sea, realmente él no fue rey, güey. Y ahí te lo pintan como si fuera eso, algo inalcanzable. Entonces, fue más bien por una cuestión política, si lo quieres ver de esa manera. yo siento que es más que nada por... Yo siento que lo hicieron güerito y con cabello así rubio, en una barbita de esas lisas, corta, bien arreglada. Yo siento que también fue en, digamos, América y Europa que metieron mano, güey. Sí, o sea, siempre hay como que influencias. Sí, Porque ahí nos tenemos que ir con a todo lo que va diciendo la historia
porque tendríamos que hacer un buen examen completo de todo Ujú. y ver cómo era la perspectiva de estas culturas hacia el cristianismo y también de cómo implementaron el cristianismo en sus lugares. Pero bueno, esa es una de las cosas que nos queda pendientes. Pero sí es muy interesante eso de cómo a un hombre que a lo mejor ni fue blanco lo hicieron blanco. Bueno, eh, antes de pasar a los tres más interesantes y con mayor lore, pues queda mencionar, vamos a mencionarlos juntos para que tengan más relevancia. Tenemos lo que es la escalera santa, tenemos el que mencionamos al principio, el piso, ¿cómo dijiste? El piso en el que se paró Jesús cuando lo estaban Ajá, juzgando, ¿no? O algo ese así. mero. Y también está la pared donde le estaban dando los latigazos. ¿Cómo se llama esa pared? La pared de los latigazos. No, no, es que sí No tengo tenía ni un idea. nombre, No tengo ni idea. pero se me fue. Pero bueno, haz de cuenta que también fueron la misma historia de la señora. Así de que, mijo, mijo, ¿qué pasó, mamá? Es que, si ves ahí donde le pegaron a ese muchacho, sí, mamá, se le pegaron muy feo. Tráete la coluta. ¿Para qué? Trátela, hombre. Hazme caso. Oye, mamá, pero si todavía No, están los romanos ahí, todavía le falta a ese vato que viene caminando, ya también le van a pegar. Trátela, hombre. jefa, no puedo llevarme simplemente eso así. Necesito piedra, o sea, necesito herramientas, un martillo, bueno. Que te lo traigas. Estuviera aquí tu papá, ya estuviera de regreso. Nomás te No, digo. no mames, jefa, a mi papá también lo crucificaron. Por pendejo. Por pendejo, eso le pasa. Por Tú no también quieres hacerme ser caso. crucificado. Por no hacerme caso. Tú también quieres ser crucificado, chamaco. Mira, ahí están los romanos, me vale madre, se los ¡Ey, digo. ey, señor, señor! ¿Qué niño quiere ser crucificado? No, Ay, esas no, señoras. jefa. Está todo lleno de sangre, tenga tantito respeto. ¿Qué vas a saber de respeto, chamaco? Tú no le sabes. Pero bueno, haz de cuenta que esas son la misma y que alguien dijo, no, pues aquí torturaron al hijo del creador. Vamos a ponerlo como una reliquia también. Y pues eso, o sea, no siento que eso tenga poderes mágicos ni nada, pero ahí está. Y bueno, vámonos con los más interesantes. Y el primero es el prepucio, el santo prepucio. Yo no voy a hablar de eso. Yo sí. No, adelante, tú date. Pues bueno, la historia muy resumida es de que pues ahí en Jerusalén todo niño que naciera era circuncidado sin ninguna objeción. O sea, niño que nacía era niño Te que era cortaban el circuncidado. pellejo. Así es. Y de la nada, la gente agarró y dijo, no, pues, este es el prepucio del Hijo de Dios. Hay que guardarlo. Y Eso sí. pues, haz de cuenta que este prepucio tuvo su séquito. Ay, Pinche gente con hambre, güey. se llamaba el culto al santo prepucio. Ay, es que no lo puedes contar de forma seria esto, güey. Pero sí, había gente que veneraba al santo prepucio. Y fíjate, también ocurrió lo mismo, o sea, hubo, hubo una época en la que de la nada aparecieron 5 santos prepucios en diferentes lugares, ¿no? Había iglesias que decían, no, es que nosotros tenemos el santo prepucio. Y venía la otra iglesia así que, ¿qué? Pero si yo también lo tengo. Y la iglesia ahí del norte venía y que, oigan, pero si lo tenemos nosotros. Es que era mucho cuerito, por eso. Es que no le cortaron bien. No, estaba cabrón el Jesús, güey. No, estaba perro el Jesús.
le volvía a salir. Y aparte, una aclaración, se supone que esto, lo de la circuncisión, pues es una costumbre judía. Creo que todavía lo hacen, Sí, pero no lo hacen ya de grandes. Se lo hacen cuando están chiquitos, cuando están niños, cuando lo van a presentar al templo. así Que es. de hecho esa vez que hay una historia por ahí que dicen que supuestamente Jesús se había perdido en el templo cuando era morro y que Ajá. lo encontró su jefa, doña María, Ujú. que lo encontró así, predicando, hablando Doña Mari. con los, con los fariseos, con los judíos, así, y la gente bien interesada, sí, no mames, hombre, la santa vergüenza que le debieron haber pegado al Jesús, no mames, el vato se perdió un chingo de rato y no lo encontraban, y la pobre señora que sabía que ese era el hijo de Dios, así, ay, no puede ser, ya se me perdió el Jesús. Con el azúcar No, encima, no, la señora no, sigue. no, Ay, es no, que ya perdí soy el hijo de Dios. tonta, soy tonta, se me perdió el hijo. Y José, madre, y a mí me vas a echar la bronca porque yo soy la cabeza de la familia, ya nos va a llevar la chingada, y ni mi hijo, ni mi hijo es. Agarró, no, déjate, agarró María, no, tengo que buscar al niño y agarró su santito de San Antonio y lo volteó. Y el Y San pum, Antonio, me espérate, aparece. yo así no sirvo. Todavía no existe, hombre. Tranquilo. Pero No, bueno. hombre, no, pobre doña Mari. Oye, Bueno, se nos olvidaron los clavos, güey. los clavitos. Los clavitos. Los clavitos. Porque, bueno, eh, ya hablándolo sobre los demás temas, así rapidito, hace cuenta que eran como 3 o 4 clavos que fueron los que unieron a Jesús a la cruz de madera. Y hace cuenta que dicen que la madre de Constantino le regaló uno de estos clavos a su hijo para que éste lo usara en su caballo y lo pusiera en el casco del caballo. Por otro lado, hay una corona en la Catedral de Milán que se dice que está hecha de uno de esos clavos. Por si quieres ir a Milán, digo, ¿no? Interesante. Pero en sí no tiene, digamos, una historia así que digas, wow, ¿no? Pues sí, o sea, son solo los clavos y ya. O sea, No. lo único relevante que tienen, Mm. pues es eso, que se presume que son de Cristo, que son de Jesús cuando lo crucificaron. Ajá, O o sea, sea, todo lo que haya pasado, hasta la piedra que pateó Jesús cuando iba caminando con la cruz es sagrada ya. me sirve. Sirve. Pero Pero, bueno, pero bueno, haz de cuenta que los últimos dos que vamos a hablar son los que sí tienen un mejor lore, ¿no? ajá, le saben al shitpost. Vamos con el penúltimo, que es el Santo Grial. Adelante. El poderosísimo Santo Grial, Ese mero. donde Jesús tomó vino. Sí, ¿no? Bueno, según lo que yo sé, el cáliz, o sea, supuestamente ese cáliz está en la Catedral de Valencia. No era vino, era su sangre. No era ni su sangre, ¿no? O sea, se supone que era vino. O sea, imagínate el escenario, estás con tus compas en la peda y de repente el líder de la banda dice, oigan, van a tomarse mi sangre. ¿Qué? ¿Qué? Se van a tomar mi sangre y se van a comer mi cuerpo. Entonces, así que, ¿qué pedo, Jesús? Y todo el mundo decía, no, ya se vuelve a sacar el prepucio. Y esta madre va a estar en todas las iglesias ya. A ver, en Valencia, la gente cree que verídicamente esa es el cáliz de Cristo. O sea, no ponen en duda. Y se han hecho varios estudios arqueológicos al respecto, donde supuestamente lo sitúan que este es el Santo Grial de la última cena de Jesucristo, que es idéntico al que había pintado uno de los apóstoles de Juan,
en el cuadro de la Santa Cena de 1560. Entonces, como tenía mucho parecido, pues ya huevo, este es el Santo Grial. El Vaticano recientemente había avalado el culto y devoción a esta figura, la del Santo Grial, al del Cáliz de Jesús. Pero algunos textos habían asegurado que el cáliz había sido llevado por San Marcos desde Jerusalén hasta Roma, y ahí fue donde se conservó hasta el siglo III. Después el Papa Sixto II, todos los papas tienen nombres raros, mandó a trasladarlo a España huyendo del emperador Valeriano. O sea, corría un riesgo de que todas las reliquias sagradas de aquel entonces se perdieran, y por lo tanto los trasladó todo a España. Una vez en España fue ocultado por los Pirineos, y bueno, ahí quedó el asunto. Los Pirineos eran los que estaban en Francia, si no me equivoco. En todo este trayecto estaba supuestamente bien documentado, a excepción del viaje que se hizo, el Grial de Barcelona hasta Valencia. O sea, todo el viaje desde Jerusalén a Roma y de Roma a España, o sea, España a Barcelona, todo bien. Todo estaba bien documentado. Pero no se sabe con certeza cómo es que pasó de Barcelona a Valencia. Cómo es que fue entregado en ese año, en 1437. Y desde entonces, pues miles de personas han visitado ese lugar, dicen que ese es el verdadero y el auténtico Santo Grial, y que contiene un poder inconmensurable y una fuerza increíble. Y bueno, más que nada es una de las reliquias más valiosas que representa. ¿En sí qué poder puede tener? Es que no es como un poder que te dé a ti, sino es como que la presencia. O sea, tú sientes que esto está muy cabrón, o sea, como que te hace sentir muchas cosas, te estremece por la sola presencia del Santo Grial. O sea, no sé si me doy a entender. Sí. No es como que te vuelva loco, pero como que estremece. Yo recuerdo, no sé si estoy mal, en la introducción de Assassin's Creed Unity vemos a los templarios y me parece que lo que estaban buscando era el Santo Grial. Al momento que uno de esos templarios toma este Santo Grial, como que recibe tanto poder que hasta puede lanzar rayos por su espada. No sé si jugaste Unity. No jugué el Unity, pero vi la pelea final en YouTube y sí, no creo que era el Santo Grial, creo que era el No, al inicio, creo. en la introducción. Ah, La el pelea inicio. final era, ¿cómo se llama? El sudario. El fruto. No, el sudario es en Syndicate. Sí. No me acuerdo muy bien. Es que en el Unity yo recuerdo que al principio era este güey que era un templario, y estaban ya estaban desapareciendo los templarios y se empezaba lo que eran las cruzadas. Que fíjate, el día que cuando estaban matando al último templario, Robert, no me acuerdo del nombre de ese güey, pero el caso es que ese día, cuando lo estaban quemando, porque lo estaban quemando enfrente del Papa Clemente y de otro rey emperador que no recuerdo el nombre, el vato lanzó una maldición sobre todos los que estaban ahí. Y casualmente ese día era viernes 13. ¿Y sabes qué es lo cagado? Que posteriormente tanto el Papa como el emperador, el rey que estaban ahí, posteriormente murieron. Entonces es como un dato, sí, güey. Entonces el día viernes 13 sí da tema para hablar, pero bueno, eso es para otro podcast. Ya, spoiler. Pues bueno, ya pasando al último, el más largo, que el Fer estuvo estudiando, no hombre, casi medio año. Volví a la biblioteca oculta de la UNAM, gente. De colado, nada más. O sea, ustedes van a la biblioteca de la UNAM así y pasan y ahí está toda la información. Pero la oculta, güey. Pero la oculta, güey. O sea, me dieron las llaves. Es un
una puerta, güey, que tienes que encontrar muy cabrón, o sea, no la encuentras tan fácil, la abres y es una escalera al fondo, güey. No, y déjate, cuando llegaste el vigilante agarra y dice, otra vez tú, chavo. No, No ya, tiene, ya le vamos a ya, ir quitando su credencial, ¿eh? Ya le va bajando. no, güey, pues es que llegas y Mm, llega, pues esto, esta persona, y me dice, güey, ¿ya vas a volver a entrar, Simón? Bueno, recuerda que no hay luz, es que allá en la biblioteca oculta de Lunar no hay luz, güey, tienes que entrar con antorchas y velas y no mames, o sea, tienes que tener mucho cuidado por donde pisas porque pues, no está tan bien cuidado que digamos, hay ratones, esa. sí, Y ahí estaba la información de la última reliquia que vamos a hablar el día de hoy, así que es. es La lanza sagrada, ta, 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 también ta. conocida como la lanza del destino, la lanza del Longino o la lanza de Cristo, que también estaba ahí en la biblioteca de la UNAM, ¿cómo no? Ahí estaba al lado de muestra. De hecho, cuando fuimos, ahí estaba puesta y nos dijo, ¿la quieren? O sea, para el podcast, ¿no? La enseñan. Y yo, no, es que es audio. Ah, bueno. Ah, es que no tenemos tiempo para poner las cámaras. Ah, ¿cómo va a ser? Y agarró el vigilante, bueno, y sacó su naranja y le empezó a pelar ahí con con la lanza. Bueno, se lo pierden, chavo. ¿No quieren? Y nos ofreció el gajito con la lanza. Pero bueno, la lanza del Longino, la lanza del destino, es la lanza con la que perforaron el costado derecho de Jesús. Esto fue por el soldado Longino, el cual, fíjate, era uno de esos soldados ya viejos, los que ya no podían, ya no servían para la guerra. Así que lo tomaron simplemente para que él confirmara que la gente ya estaba muerta en las crucifixiones. Este soldado Longino tenía cataratas, no podía ver bien y creo que casi no escuchaba, no recuerdo bien. Y haz de cuenta que al momento de que llegó Jesús, lo crucificaron, pues él ya había muerto, ¿no? Pero Longino de todas formas tenía que confirmar. Es aquí cuando inserta su lanza en el lado derecho del cuerpo de Jesús y cae la sangre de él a través de la punta y esta sangre se va deslizando hasta digamos por el ¿cómo se llama lo de la lanza? La parte larga digamos ¿Punta? ¿ah? ¿La ¿Mande? punta de la lanza? No, 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 No sé. no. Bueno, se va por todo lo largo de la lanza hasta llegar por las manos Ah, y la hoja. ajá, por la hoja y es ahí cuando caen los ojos de Longino. La historia dice que Longino desde ese momento se pudo curar de sus cataratas y que pues que era un milagro, ¿no? Es ahí donde dicen que esta lanza tiene un poder demasiado fuerte. Es más que hay creencias de que el que tuviera la lanza eh, podía ganar ante cualquier ejército. Que de hecho ahí es donde entra Fer. Adelante. Antes de pasar al mero cantinflero, Como les dice voy a la decir chaviza. por qué esta porque este personaje histórico, el cual no puedo decir su nombre, si solamente vamos a referirnos a él como Adolfo. El Adolfo, el del bigote. Adolfo, el de bigote que parecía de Chaplin, el buen Ajá. Adolfo. No puedo decir su nombre porque estamos haciendo esto en Twitch y luego Twitch es Sí. bien niña con estas cosas. Pero bueno. Para los de Spotify ya saben quién. AMLO. A López Obrador. Ay, no, AMLO. No, el señor Adolfo, el de la Segunda Guerra. Creo que ya con eso tiene suficiente. Con esa información que les di ya tiene suficiente. Miren, resulta ser que este señor había escuchado unas historias acerca de la lanza del destino. Ujú. Había escuchado la historia de Carlomagno y la de Federico Barbarroja. Te las voy a contar brevemente. Había escuchado él que Carlos primero el Grande, o sea, Carlomagno, quien fue rey de los francos y emperador de Occidente, que había fallecido en Aquisgrán, en Alemania, supuestamente él poseía
la lanza del destino. ¿Por qué? Y esto ya no es historia confirmada, sino que, bueno, estamos poniéndonos los sombreros de aluminio, ¿no? Sí. Este güey se le considera el padre de Europa, dado la expansión que tuvo con su imperio. Realmente fue el primer emperador que logró unificar a Europa en aquellos tiempos. Su reinado era desde Francia, Suiza, Bélgica, Alemania, Italia, y llegaba hasta Eslovaquia y Croacia. Y aparte, se había hecho como, pues para que me entiendan, como que muy amiguito de la iglesia, y también lo coronaron como de emperador de lo que era, o de lo que quedaba de Roma. Y luego estaba el Imperio Bizantino, pero eso es tema aparte. Sí. Se supone que cuando falleció allá en Aquisgrán, en Alemania, él había perdido la lanza, y supuestamente el poder que tenía esa lanza era de que el que lo tenía lo conquistaba todo, todo. Conquistaba países, ciudades, todas las guerras ganaba todo. Y la expansión fue tal que pues se le atribuye que a lo mejor él tenía esto, y cuando perdió la lanza, falleció, murió de manera repentina. Y no solamente eso, güey. Sus dos primogénitos, que creo que ¿eran gemelos o uno nació? Bueno, no sé. El caso es que el heredero al trono falleció antes que él. Y el que estaba en segundo lugar, o sea, el otro hermano, también falleció. Y solamente quedó el tercer hermano, que no era como que el mejor para el trono, pero ahí él quedó. Entonces como que su reino poco a poco se iba desmoronando. Y el caso es que cuando fallece, en ese mismo momento, ya estaban llegando los vikingos a joderlo todo. Y entonces el hijo de Carlomagno se la vio de, pues muy cabrona, porque los vikingos eran unos cabrones. Entonces pierdes la lanza y es como que todo el infierno se te viene encima. El otro ejemplo que escuchó este señor, Adolfo, era el de Federico I de Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Que por cierto, tuvo una muerte bastante rara. Es una de las muertes más... para un personaje tan histórico, tan importante, tan imponente. La muerte que tuvo fue bastante X. ¿Qué tan importante fue este güey? Bueno, él encabezó nada más y nada menos que la Tercera Cruzada para recuperar Jerusalén con Ricardo de Corazón de León. Me imagino que ese nombre lo han escuchado. Y bueno, como ya saben, las primeras cruzadas pues sí eran para recuperar Jerusalén, las demás pues ya no. Ya era para conquistar otras cosas. Pero el objetivo de esa cruzada era imponerse a los musulmanes, recuperar Ciudad Santa, que estaba tomada por ellos, y de paso matar a Saladino, que era el héroe, y lo sigue siendo, el héroe de todos los musulmanes. Federico Barbarroja, antes de su muerte repentina, ya le había cedido el reino a su hijo, el futuro emperador Enrique VI. Al imponerse ante los musulmanes en la batalla de Iconio, en la actual Konya, había tenido un pequeño accidente. Resulta ser que este señor iba por un río, en el río de Salep, así se le llama, y actual Gosco, que por cierto ahí creo que tiene una estatua en su nombre. Pues iba en su caballo él, tranquilo, de la vida, y de repente, supuestamente él se baja de su caballo a tomar agua del río, a refrescarse. Pero dicen que cuando él se acercó al agua para pues, refrescarse, ¿no? Ya no se podía levantar. ¿Por qué? Porque la armadura estaba pesada. Ajá. Entonces, como ya no podía levantarse y estaba en ese charquito acostado y nadie se estaba percatando que se estaba ahogando, a los pocos minutos falleció. La leyenda dice,
y aquí es donde enlazamos la lanza del destino. Federico Barbarroja, cuando la tenía, casi nunca perdió una batalla, y la expansión que tuvo el Sacro Imperio Romano contra los musulmanes fue bastante buena. De hecho, todas las batallas que él había tenido contra los musulmanes estaba siendo bastante fructuosa. O sea, a los musulmanes cada vez que veían a Barbarroja era como, mejor nos vamos para atrás porque este güey está muy cabrón. Se dice que a él, en ese momento, lo que lo mantenía vivo, porque ya tenía sus 70 años en ese entonces, lo que lo mantenía fuerte era la lanza, y que por algún descuido se le cayó. Y como se le cayó, perdió su fuerza, perdió su poder, y, ¿Y eso? y quedó tieso, y se cayó. No aguantó el peso de la armadura, y se cayó al agua, y ahí se murió. Neta. Neta, así murió Federico Barbarroja. ¿Y sabes qué pasó después? Cuando se enteraron todos de la muerte de Barbarroja, todos los soldados cristianos pues se quedaron cabizbajos, ya no sentían como que ganas de pelear, y de hecho los musulmanes adquirieron valor. Si Ajá. no mames, ya se murió. Entonces empezaron a recuperar todas las plazas que habían perdido, mataron un chingo de cristianos. Y así fue como con la muerte de Federico Barbarroja, los musulmanes volvieron a adquirir poder tras las guerras y fueron ganando y ganando y ganando. O sea, todo lo que él estaba peleando, pues se desmoronó ahí, en un puto río. Y supuestamente fue porque se le cayó la lanza del destino. Ujú. Entonces el señor Adolfo escucha estas historias y dice, mira. En alemán, obviamente. Claro. Scheiße. Durante su juventud, el señor Adolfo, cuando pintaba cuadros y todavía no lo rechazaban de la universidad, Mm. en una de esas se cruzó con esta reliquia que supuestamente estaba en el palacio de Hofburg, y observó que en su interior se encontraba la lanza de Longinos, la lanza del destino, misma que se sospechaba que esa era la misma que había atravesado el costado de Jesucristo, como dijo Jaime. En ese entonces, el buen Adolfo había adquirido una obsesión muy enferma, muy enfermiza por la lanza. Ujú. Incluso algunos aventuran que ese fue el principal motivo por el que comenzó la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, eso ya es irnos de muy cabrón por las ramas. Ajá. De acuerdo con el Tesoro Imperial, la lanza, la lanza de los Longinos data del siglo VIII. O sea, que fue supuestamente hecha ya después. Y un metalurgo de allá en el año 2004 más o menos, dijo que le retiró unos trozos de oro y de plata que unían lo que era la hoja con la punta. Es que no recuerdo bien cómo se le nombraba esa parte, descubriendo que en realidad la lanza databa del siglo VII, lo cual se contrapone a la leyenda. Pero bueno, cuando el señor Adolfo se vuelve loco y empieza sus Blitzkrieg, sus guerras relámpago, Ujú. él estaba obsesionado y seguía obsesionado con esa idea de la posesión de ese artículo, porque simbolizaba para él, remembrando al Sacro Imperio Romano, de la autoridad soberana, si lo quieren ver de esa manera, como sucesor del Tercer Reich. O sea, estaba el Sacro Imperio Romano, o sea, los grandes imperios, como que todo estaba entrelazado. Entonces se utilizó la lanza del destino como para consolidar su propio poder, Ujú. porque sentía que cuando él tenía esa lanza, pues iba a conquistar el mundo. Entonces, pues todos sabemos lo que pasó, ¿no? El vato Sí. se hizo con toda Europa, Ajá. excepto España, pero se hizo con toda Europa. Entonces fue elegida una catedral que se llama la Catedral de Nuremberg, para que Hitler pudiera abrir la bóveda y canalizar supuestamente toda la energía mística, mágica, que la propia lanza de Longinos emanaba.
Pero, Entonces, pero déjate, el día que él consiguió la lanza, supuestamente, no fue un día cualquiera. Fue justamente en el día de San Longino, ajá, que ahí sí no te ubico qué fecha es, pero según lo que yo también escuché de lo que te mandé en la mañana, él tenía todo planeado, ¿no? De que tal día iba a llegar al Museo de Viena, creo que era, y iba a tomar la lanza, y justamente ese día, porque supuestamente es cuando la lanza estaba en su máximo, ¿no? ya. Pues es que, volviendo a lo del tema de la lanza, se supone que el portador, pues le otorga un poder de conquista, ¿no? De conquistar todo, todo lo que iba a su paso. Y pues vuelvo a lo mismo, Hitler, perdón, iba a decir su nombre. El señor Adolfo estaba muy obsesionado con eso. Ese güey. Y pues viendo los hechos, pues sí la tenía, sí se hizo con ella y hasta de hecho cuando, como tú le dices, cuando fue a buscarla, pues hizo toda una ceremonia. Se dice, como les acabo de decir, que ese güey se encerraba con esa cosa para, no sé, rezarle o venerarle o que le pasara su poder para, no sé, que le diera fuerzas o algo así. Y pues algo hay que decir, a lo mejor es casualidad, a lo mejor es el destino, pero pues el señor Adolfo sí se hizo con toda Europa. Igual no por mucho tiempo, pero sí conquistó todo, desde Alemania, desde Francia hasta parte de Rusia. Ujú. Entonces, pues no sé, esa es la historia de la lanza del destino con el señor Adolfo. Ya cuando, perdón, me estaba saltando la parte de su muerte. Supuestamente cuando ya Alemania estaba siendo asediada, de unos estadounidenses habían encontrado la supuesta bóveda donde estaba esta lanza del destino. Ujú. Entonces entraron y agarraron la lanza y se la llevaron. En el momento en el que se llevaron la lanza, es donde se había ya confirmado que Hitler se había suicidado. O sea, cuando la lanza dejó de estar en las manos de Hitler, fue De cuando se Adolfo. suicidó. Adolfo, Adolfo, De Adolfo. Adolfo, No dije eso. Adolfo, No sí. dije, no dije, no dije No, eso. no, dijiste Adolfo, sí, yo lo escuché. Claro, dije Adolfo. Adolfo, sí. Pero bueno, ese es el caso. Todos van a decir Simón. Ujú. Cuando Adolfo se suicidó, este, fue en el mismo momento en el que él había perdido en su poder la lanza del destino. Porque esa es y es también como maldición que tiene esa cosa, esa Ujú. lanza. Que el que la pierde, se muere. Y no solo muere, sino que pierde todo. Y sí, pues a partir de la muerte de Adolfo, fue que Alemania perdió, ¿no? Ya Alemania ya había perdido la guerra. O sea, Pero una solamente vez estaba muere el pues líder, ya, ya eso. ya la perdición total. Y ve, y no solo que es que hayan perdido la guerra, es que hasta perdieron su propia identidad. O sea, dividieron el país a la mitad, una comunista y una capitalista. Y ahí van a entrar a lo que es la Guerra Fría. Pero bueno, esa es la historia Pero de la lanza del fíjate, destino. fíjate, la lanza del destino tiene una historia muy curiosa, porque también salen teorías de que la lanza del destino podía provocar viajes en el tiempo, que podías controlar a las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya era exagerar, pero la idea era la misma, ¿no? De que era un poder tan fuerte que podías controlar masas, ¿no? Y ese es el chiste de eso. Pero bueno. Y pues ya, ¿qué pasaría si juntas todas esas reliquias? Yo digo que. La neta no creo que pase nada. ¿Por qué? Porque igual fíjate, la corona de espinas, que también se nos olvidó mencionarla, cuando se incendió la catedral de Notre Dame, fue de las pocas piezas que sobrevivieron.
Ah, eso no lo sabía. Sí. Pero imagínate, un día sale un loco que junta todo. ¿Qué pasaría, Fer? Pues no sé. Es que pues, son cosas, o sea, ahí donde las ves, Pregúntale. pues son cosas. Aparte, Imagínate, vato, vas a la Catedral de Notre Dame ahorita en 2021 y ves la corona así. Mijo, mijo. no, jefa, ya no, güey, ya, vámonos, vámonos, jefa, ya, Pero mijo, ahí está. No nos está viendo el guardia. Dale. ya, jefa. Oiga, jefa, viajamos en el tiempo, ¿qué pedo? ¿Por qué no me cree? Ah, mijo, agárrala. No nos está viendo. Y una doña atrás, ¿no? ¿Qué hacen esas dos personas hablando en hebreo? ¿Y por qué les estoy entendiendo? Es el poder de 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 las la corona. reliquias de Jesús, güey. Y pues eso. eh, pues en sí no estamos confirmando que sean poderosas ni nada. Estamos así contándolo así de chismecito. Pero por si hay alguien interesado en contarlas, nomás que nos mande un mensajito y ya lo documentamos, ¿no? Así, Está bien. tranquilón. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. No, ya llegamos. Estamos llegando, Bueno, estamos casi llegando. ya medito. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, por Sí. tomarse el tiempo de escucharnos. Lo apreciamos bastante, todo el apoyo que nos dan. Recuerden, que ya estamos en Spotify, Sí. pueden escuchar ahí, bien felices. Y si nos La estás escuchando en próxima Spotify, estamos también en YouTube y en Twitch. y en Twitch. Ahí siempre hemos estado. Pero bueno, gente, Y pues bueno, la próxima semana, si todo nos sale bien, no quiero poner hype. salarlo. No lo vayas a salar. Vamos a tener podcast de amor, porque Sí. estamos en el mes del amor Sí. y vamos a hablar del amor. De los chavos que se enamoran. Del Vamos a hablar amor. del amor. Se va a poner bueno, esperemos que el invitado que tengamos nos confirme si sí o no. Pero bueno, el próximo podcast vamos a estar hablando del amor, del desamor y todo lo que quieran. Y de AMLO. Y de AMLO, porque AMLO es amor, AMLO es vida. Y pues, Pero bueno, vamos fue a... todo. Bueno, Vamos sí. a saludar a la gentecita de siempre, los bots, a Janet que nos dio un host hace rato, al Magotzo y a la Omar más. Hoy fue un día tranquilo, hoy fue un día soleado. Pues muchas gracias, gente. Esto fue Burlesque Nocturno. Adiós. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós. Como frutas y verduras.